Yo estoy aquí por maltratos familiares de mis hijos. Mi esposo me pegaba mucho a mí y a mis hijos. Y yo siempre defendía a mis hijos. Y ya defender a mis hijos, mi esposo me pegaba a mí. No le gustaba la bulla de los niños. Y siempre que... ¿Él era el papá de los niños? Sí, era el papá de mis hijos, la verdad. Y a mí no me gustaba que les pegara, la verdad. Y después, cuando yo le metía las manos por mis hijos, me pegaba a mí. Me quebró un palo de escoba en la espalda, en 2 pedazos. O sea, en un momento me decía, cállate, cállate, hija de la chingada, no sé qué cosa, me decía. Sí, me decía bien feo, la verdad. Y de ahí después cuando sentía nomás las cachetadas, o si no, digo, me daba con la cuchara esa de mezcla, por acá atrás, en las sentaderas. La verdad me daba así. Eran sus genios, de por sí tenía un modo bien feo. Era muy enojón. Mis hijos iban a desfilar y yo no tenía ni para comprarles uniforme ni zapatos. Ese dinero ya se lo había gastado. Y ya no desfilaron mis hijos. Yo lo que tuve trabajando en mi casa de los marranos, ahí cooperé. Ahí agarré, o sea, tuve que vender para comprarle sus trajes a mi hijo. Digo, no desfilaron los demás, pero mi hijo sí salió en escolta. Porque faltaba uno en escolta y mi hijo salió en escolta. Ajá, y fue cuando se enojó, dice, no, dice, sabiendo que no hay dinero, dice, ya andas gastando dinero. Y yo le contesté, le digo, por eso a ti no te pedí ni un peso. Yo tenía lo que yo trabajaba, le digo. Sí, ya fue el coraje. Y fue cuando ya en la noche me pegó, me dio 2 cachetadas y después con una navaja me puso acá en la espalda. Hicimos una revisión de los casos de todas las mujeres, eran aproximadamente alrededor de 500 mujeres, que es una cifra que siempre como que permanece en los cerezos del Estado. Y nos dimos cuenta que en muchos de los, yo diría que el 80% de los casos de homicidio por los que estaban procesadas o sentenciadas las mujeres, en esos casos la violencia había sido el antecedente de la comisión del delito. Se enojara que yo tuviera las uñas largas, que dice que me las iba a arrancar con las pinzas. No le gustaba que yo me pusiera pantalones. ¿Por qué? Que dice que no, que para quién me estaba yo arreglando. Sí, y que tenía un montón así de pinturas, todas me las botaba al río, todas, y que me iba a arrancar las uñas con las pinzas. Así, dice, así te las voy a arrancarse. Y no, sufrí la vida. Me decía, hija de la chingada flaca, ñenga, me decía. ¿Cómo cuántos años ya habías estado viviendo ese tipo de cosas con él? Son 9. 9 años viviste con él. 9 años, sí. En este proyecto fue una experiencia muy enriquecedora, particularmente a mí sí me cambió, me formó, me fortaleció el hecho de introducirme a los reclusorios, de mirar a estas mujeres. Estar en contacto con estas mujeres, entrevistarlas, conocer su historia de vida, los hechos por los cuales se encuentran ahí, el hecho de que algunas ni siquiera conocen al juez o jueza que les dictó la sentencia, creo que esto sí repercute demasiado en tu formación como abogada. ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Cómo te llamas? María de los Ángeles Vázquez Vázquez. ¿Por qué te trajeron para acá? ¿Qué fue lo que pasó? Me acusan de homicidio porque se murió mi bebé. Tiempo atrás abusaron de mí. Me agarró detrás de las manos así y me llevó a una casita cerca de
Me decía groserías. ¿Qué Y groserías? que me callara porque yo empecé a gritar. Yo empecé a tratar de defenderme, pero no pude. Me pegó en la cara. Tomar cuenta, José, digo, tu hermano. Si le dices mi hermano, yo te voy a matar, me dice. Bueno, pues me dio miedo, pues yo no le dije José. Yo no le dije. A la primera me calumnió, me jaló así a la fuerza, pero yo no quería. No, dice, no pasa nada, dice, yo no sabe, dice, no está aquí. Hasta así me embaracé. Pero que José no estaba. Entonces me dice, José, dime, es la verdad. Bueno, pues yo le dije, pues así me pasó. Vas visibilizando particularmente cómo es que se da la violencia de género, particularmente contra las mujeres, cómo esta es invisibilizada, cómo es naturalizada la violencia contra las mujeres, permitida, aprobada. Es entonces que va cambiando tu mirada, ¿no? ¿Él te obligó a tener relaciones sexuales? Sí, me obligó. Por eso casualmente me obligó que yo tuviera fuerza y me quería picar con la navaja. La incidencia de la violencia de género en el hecho delictivo, pues yo podría decir que es como la parte culminante en una vida pues totalmente devastada, y que en una circunstancia pues ya de extrema crisis puede llegar a ser explosión y desafortunadamente sin ninguna mirada por parte de las autoridades hacia esta circunstancia de violencia que, vuelvo a repetir, la ha dejado pues prácticamente podríamos decir que hasta desaparecida, ¿no? Porque la identidad se llega a perder inclusive en una situación de este tipo. El problema es que se crean las instituciones encargadas de proporcionar defensa pública y no se les da el recurso suficiente, no existe la igualdad procesal que marca la ley, ¿no? En realidad no hay igual número de defensores que de ministerios públicos, tampoco ganan lo mismo. Esto no es una excusa, pero digamos que tiene que ver con el problema estructural de que una mujer no conozca a su defensor, porque la carga de trabajo en los juzgados es extremadamente grande. Entonces, inclusive, bueno, considerábamos, quizá era muy aventurado, que el Estado podría considerarse hasta responsable de la comisión del delito por haber sido omiso en la denuncia de esas mujeres, porque muchas de ellas ya habían denunciado y nunca habían procedido sus denuncias. Cuando él sacó la navaja, ¿qué era lo que te decía? ¿Te puedes acordar de lo que me decía? Dice, te vas a morir, hija de la chingada. Así me decía, te voy a matar una vez, hija de la chingada. Fue cuando yo agarré, le di. Fue cuando yo reventé en ese momento. Ya no soporté. Y listo, soné. Pues fue lo que encontré. A la mano encontré eso, sigo un hacha. Si yo me hubiera dejado, me hubiera matado. Sí, porque yo había jalado la navaja. Sí, la navaja. Y andaba buscando unas tijeras grandes así, pero no las encontró. Un juzgador que no juzga desde esta visión de género, desde estas particularidades específicas en las que tomen en cuenta las condiciones en las que delinque una mujer, pues desgraciadamente nos vamos a encontrar con sentencias muy elevadas. Incluso Elena Saola nos dice que las sentencias dictadas a mujeres son 30% más elevadas que los hombres por el mismo delito.
doctora dijo que lo que había tenido era un parto. Ya nos preguntó por el producto. Pues le dijimos que no sabíamos porque dije que nomás había sentido que se me había salido algo en el baño. Ya mi mamá me fue a ver y ya me dijo lo que había pasado, que había tenido un bebé, que ya lo habían ido a sacar de donde había nacido, del baño. Ya me dijo que porque yo no le había dicho nada. Le dije que yo no sabía si estaba embarazada. Que no es posible que encontremos mujeres que están encarceladas hoy día y que no han sido revisadas sus expedientes a profundidad. Yo no creo que puedes juzgar a una gente que ni siquiera has visto. En base a lo que te dice, es como tener relaciones por internet, ¿no? Tenemos policías investigadores. No aplicamos tecnología, no aplicamos física, química, no se invierte en eso. Bueno, pues con eso ese se enojó. Con eso se enojó, José, se molestó. Eso sí, dice, eso sí voy a tomar, dice. Eso sí me voy a pagar mi hermano, dice. Cuando es la madrugada, dice, como a las 11. Alistó su ropa, le echó su lima, su machete, su lambra. Cuando yo dije, voy contigo. No vayas, dice, yo voy solita. Pero voy contigo. Yo terca también. Salimos la noche. Te fuimos. Dije, si vas a matar, no me vas a matar a mí. No, a ti no, dice, a ti no. Cuando ella se acerca, sacó su machete. A ver, sálgate, dice su hermano. Sálgate, no tienes miedo. Eso salió, se paró así, encuidado. Nomás trae su pantalón pone blanco. Yo me paré aquí más cerquita. De cuando le sacó, sí, lo vi cuando le sacó su machete. Mira, cuando le puse acá machete, se cayó. Ahora sí dice, ahora vamos. Lo vi la que pasó, lo vi la que lesión. Por eso me acusan así, por eso me llevaron a cárcel. Considero que aquí hay dos retos enormes, ¿no? Por una parte, visibilizar la necesidad de que las historias de vida se incorporen en el análisis ya de las resoluciones que se emitan, ¿no? De las sentencias que se den, pero por otro lado también visibilizar que hoy día estamos con una justicia con ceguera de género, ¿no? ¿No le habías contado a nadie? No. ¿A tu hermana no le tenías confianza a tu hermana para platicarle? Sí, pero no. Me dijeron que no dijera nada. ¿En la secundaria viste también este tema del embarazo, cómo las mujeres se embarazan? No. Le digo que ¿qué escuela fuiste? Fue abierta, ¿no? Casi nomás íbamos por lo regular a practicar examen. ¿Y no platicabas de estas cosas con tu hermana? No. ¿Y tu mami nunca platicaba contigo sobre cuestiones de sexualidad? No. ¿Qué pasó ese día? Me dijo que porque no se lo había dicho. Que ahorita no estuviera en el lugar que
que estaba en ese momento y que estuviera vivo el bebé ahorita. ¿Qué hubieras hecho si tú lo hubieras sabido? Pues tenerlo. Sus historias de vida no se han considerado como causas de estos hechos delictivos y que sin embargo están purgando una condena por años, cuando ya en vida ya fueron presas también por la mano de un varón generalmente que a través de las diferentes modalidades y tipos de violencia de género ha estado precisamente pues catapultando o impulsando precisamente a la mujer para que pues incluso en algunos de estos casos pueda actuar en defensa propia, ¿no? Fíjese que no salía yo de mi casa, no salía yo a ninguna parte. Yo a mí no me visitaba a mi familia. Yo no podía salir a ningún lado porque él se enojaba. Luego decía que si no tenía de comer en la casa. Así me contestaba. Ajá. Dice, ¿qué no tienes que comer en tu casa o qué? Dice, no tienes que hacer cosas de dormirse. Yo no quería tener problemas porque a veces llegaba. Y digo que si no me llegaba y no me encontrara, a lo seguro. Todas estas consecuencias que trae consigo, sobre todo depresión, baja autoestima, orillan a la mujer a tomar esta decisión, tal vez de asesinar a su pareja. Pero es importante que el juzgador, al momento de dictar una sentencia, analice todos estos elementos, analice todos estos síndromes por los que pasa una mujer y sobre todo cómo se encuentra emocionalmente esta mujer. Nunca vieron los factores psicológicos que la orillaron a cometer el delito y la historia de vida que ella llegó, porque era maltratada, ultrajada constantemente por el esposo. El día que llegó, todavía llegó con lesiones así muy vistas, tenía muchos moretones, ni siquiera tenía conciencia de la magnitud del problema en el que ya estaba. Ese día ella se va al desfile, regresa y llega el señor y la empieza a maltratar, la empieza a agredir, pues la violó. Ella trabajaba y aún así lo que comentó también ella, que le quitaba el dinero, de que llegó muy mal emocionalmente Jova. Incluso, por ejemplo, ella decía, si lo volviera yo a tener enfrente, yo lo vuelvo a hacer. Yo digo que sí tenía miedo. ¿Sabe por qué? Porque ella comenta que no le prohibía salir y ella no salía. Sí. Ella obedecía lo que él le decía. Y decía, es que yo me le enfrentaba, pero nunca se le enfrentó porque si no hubiera sido ella agredida con la navaja en varias ocasiones. Entonces, el objeto amenazante la detenía en muchas cosas. Cuando una mujer comete un delito y está sufriendo un síndrome al momento de cometerlo, realmente ahí hay una legítima defensa y un atenuante. El síndrome de indefensión aprendida, bueno, ¿cuál es el síndrome? La violencia de género llega a ser inmotivada, impredecible. Haga lo que haga, actúe como actúe, va a desencadenar un episodio de violencia. En el síndrome de Estocolmo es un proceso generado por el miedo, potenciado por el aislamiento y la carencia de redes de apoyo, ¿no? Aquí la mujer se le aísla de sus familiares, se le aísla de sus seres queridos y lamentablemente pues las consecuencias que trae cualquiera de estos síndromes es la baja autoestima, el estrés, sentimientos de culpa, depresión. Presente. Sánchez Ináñez. Presente. Vázquez. Jorge Delgado. Parra Maya. Presente. Ramírez Francisco. Presente. Justo el papel de la mujer se vincula directamente con su papel de madre y entonces las madres debemos dar todo por nuestros hijos e hijas o por la familia. La familia está primero antes que la ser humana o que la mujer.
Por lo tanto, este papel que la sociedad le ha asignado a la mujer se ve totalmente permea totalmente en una actuación judicial, ¿sí? Cuando las mujeres transgreden lo que socialmente está definido para ellas, además de ser sancionadas por las leyes, son sancionadas por la sociedad. Pero lo peor es cuando un juez o jueza o un ministerio público tiene introyectado ese papel de las mujeres, y entonces al juzgar a una mujer, claro que ve permeada su sentencia por esa percepción. El licenciado que estaba ahí, bueno, el que me fue a tomar mi declaración, él dijo que yo lo había matado. Me fue a gritar que dijera la verdad. Yo le dije que se lo estaba diciendo, pero él me siguió gritando. Yo había matado a mi bebé, que era una mala madre. Yo le dije que no era cierto, que yo no había matado, que yo no sabía nada. Y no me creyó. Y es cuando me dijo que me iban a meter a la cárcel por haber hecho eso. ¿Tú tenías ahí un abogado? No. ¿Alguien de tu confianza? Nadie, nada más yo. ¿Nadie se presentó contigo como defensor de oficio, defensor público? Ahí no. ¿Ese señor te dijo que él era el Ministerio Público? Sí. ¿Y te pidieron firmar esa acta? Sí. Hay un doble rasero. Cuando es una mujer víctima del delito, se le juzga, se le cuestiona, se le hace desistir, y cuando es una mujer la que supuestamente comete el delito, hay una mayor sanción en su contra. Una cuestión de crítica por parte de los defensores es que no quiere ofrecer una pericial psicológica, una pericial psiquiátrica o alegar alguna otra prueba por temor a que el juez no se lo reciba, ¿no? Y los jueces no quieren dictar sus sentencias en este sentido por temor a que el superior jerárquico les revoque, y entonces o que los medios de comunicación los critiquen haber dictado una sentencia en este sentido, porque a pesar de que vivimos en el siglo XXI, el machismo, los estereotipos siguen siendo una forma de coartar la libertad de expresión. No puede concebirse que una mujer sea capaz de matar porque se nos considera que somos buenas, sumisas, abnegadas, y entonces cuando somos capaces de cometer un delito nos consideran casi como fenómenos. Caritas. Número 6, el sexto sentido. Número 5, el Panteón de San Isidro. Atrévete a conocer el aterrador número 4 con Carlos Trejo. Ya estamos con Carlos Trejo para conocer el cuarto lugar del top 10 de los lugares más terroríficos que ha encontrado el único cazafantasmas mexicano. Y ya que nos diga cuál es el número qué. Pues mira, el número 4, definitivamente conforme nos estamos acercando, se vuelve todavía más fuerte. Aquí es aterrador por todos los sentidos. ¿Quieres saber cuál es? ¿Cuál? Las muertas de Juárez. Ese caso no me acuerdo. Para mí de todos, el de la niñita. El de la niñita que hablaba con los muertos, ese sí me asustó. Este caso en especial pues es sí. trascendente en la historia de México, y sobre todo porque es un caso que es internacionalmente conocido. Conmocionó al mundo. Pero ya hay manifestación de fantasmas.
¿Quién me lo dice? Chequen ustedes. Aquí en esta parte se dice que cuando esta mujer fue asesinada, se oyen el llanto de ella saliendo de la tumba. Yo fui al lugar a verificar si es esto y descubrimos esto. Mira, ahí está. ¿No sería alguien que estaba haciendo del baño ahí atrás? ¿No? Pues es muy aterrador esto. Sí. ¿Qué ocurre con los medios de comunicación que exhiben a las mujeres desde la cuestión más, podría decirse, más cotidiana, ¿no? De decir, bueno, es que se pelearon en el centro comercial, hasta los feminicidios, que los medios de comunicación sigan promoviendo esta discriminación, que en los medios de comunicación se siga victimizando a las mujeres cuando se les juzga, cuando se pone en duda, cuando se hace un manejo amarillista, sensacionalista del caso, y que como sociedad estemos consumiendo eso. ¡Quita marido! Y que de hecho la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia lo contempla una regulación en los medios de comunicación que no se ha dado. Incluso las cárceles no están diseñadas para las mujeres. Son pegostes que se les van haciendo a las prisiones para adecuar, hay un espacio para las mujeres, ¿no? Son pocos los que han sido diseñados, incluso en alguna ocasión iban a inaugurar uno de mujeres en Sinaloa. Y a la hora que la iban a inaugurar había mingitorios. Y tiene que estar muy claro que tenemos que hacer un desmontaje de un sistema androcentrista en el que hemos estado inmersas en todos los ámbitos, y por supuesto que la impartición y procuración de justicia no se excluye de esto, e incorporar una mirada pues, retadora, ¿no? Retadora para todo lo que hemos aprendido en las aulas de las facultades de Derecho. Y por eso seguimos teniendo delitos tan absurdos, donde si una mujer encuentra al hombre teniendo sexo con otra mujer y lo mata, su sentencia no es como asesinato. Pero si un hombre mata a una mujer, no solo no que te esté teniendo sexo, sino que él cree, es asesinato por honor. Entonces es una emoción muy fuerte que él no pudo controlar, y son 2 años de cárcel. Pero es exclusivo para el hombre. Eso se sigue estudiando, eso se sigue aprendiendo. Entonces, ¿de dónde sacamos defensores? ¿De dónde sacamos jueces, juezas con una formación diferente? Si es la misma cátedra, tendríamos que cambiar esa cátedra, que no vale más la honra de un hombre que la libertad de una mujer. Las mujeres de inmediato, si no cumplimos con el mandato patriarcal de cuidar el sistema, de ser enemigas entre nosotras, entonces somos totalmente culpabilizadas, en primer lugar por nosotras mismas. Ese es un mecanismo del sistema que está introyectado de tal manera que también se vive como si fuera parte de nuestra identidad, cuando es una construcción social. Y siempre bendiciendo y obedeciendo también a cada una de las personas que están aquí. Desde el director hasta los custodios, todos tienen que saber obedecer, porque el Dios nos enseñó que nosotros tenemos que obedecer. Porque ellas necesitan, Señor, de ti. Haz el milagro, Padre, haz milagros. Necesitamos, Señor, que tú sigas haciendo milagros, Padre, como lo has hecho en mi vida, Padre. Hazlos también en cada una de ellas, Padre. Bendice a las autoridades de este lugar, Padre. Bendice a sus familias, bendice. El papel que tiene que hacer el instituto es
fortalecer la profesionalización de la Defensoría Pública, de la Procuración de Justicia, básicamente porque es el entorno en el que actúa, pero auxiliar al Poder Judicial para que incorporen en sus procedimientos la perspectiva de género. Usted sabe la excelente relación que guarda la Defensoría de Oficio, nuestro director, el licenciado Francisco Palacios, con el instituto que usted representa. Entonces yo me acabo de comprometer a manifestarle a él y a hacerle todos los ajustes necesarios para que a la mayor brevedad se gire una circular a todos los defensores de oficio, a fin de que en cualquier causa penal que ostenten o acepten el cargo, inmediatamente ofrezcan o analicen la perspectiva de violencia de género. Y también cuestionamos mucho la manera en la que se está impartiendo y procurando justicia, no solamente porque le falta ser expedita y pronta, sino porque cuando dicen que la justicia es ciega, pues habría que cuestionar esta ceguera, ¿no? Y yo creo que esta ceguera más bien es ceguera de género. Desde el Congreso, algunas diputadas que lo entienden dan la lucha, pero al final es puntos constitucionales quien decide. Y ahí hay puros abogados y normalmente varones que siguen viendo para ellos importante el honor. Y prácticamente en cuestiones de mujeres, los jueces y las juezas desconocen estos convenios internacionales de derechos humanos de las mujeres. En su mayoría lo hemos observado, lo hemos comentado, inclusive hemos tenido comentarios de magistrados que dicen no estar de acuerdo en la perspectiva de género. Entendida esto, o sea, tienen una concepción y me parece además irresponsable de lo que esto significa. Su obligación es investigar, su obligación es estudiar, porque es ley suprema en el Estado. Y que la lucha de las mujeres ha llevado a creación de instrumentos internacionales como es CEDAW, Belén do Pará, que son dos instrumentos de carácter obligatorio, invocarlos, ¿no? En el caso de México como Estado parte que firmó dichas convenciones y que jurídicamente hablando como jueces y juezas tienen la obligación de en estos casos estar mirando estos instrumentos. La CEDAW, que es de la manita, te va llevando a cómo comprender que se construye la discriminación y por tanto cómo deconstruirla. Y luego la Belén do Pará, que establece muy claramente también las causas que generan la violencia contra las mujeres. La igualdad significa el reconocimiento de las diferencias. Y entonces no se puede aplicar la ley por igual a las que no o a los que no son iguales. Entonces, partiendo de este principio, tendría que haber una profesionalización de todo el Poder Judicial, transversalizar la perspectiva de género mediante una guía, una herramienta que le permita a los ministerios públicos, que le permita a los jueces y juezas, ¿sí?, y a los defensores o defensoras de oficio, tener elementos para hacer visible las situaciones que por razones de género hacen que una mujer cometa un delito y que lo puedan hacer visible y eso les sirva para que a la hora de que se juzgue se tengan esos elementos. Nos vamos enfrentando a resistencias que pareciera que hay un avance porque se aprobó la ley de acceso aquí en Veracruz y entonces luego hay un retroceso porque se está promoviendo la criminalización de las mujeres que deciden abortar, que pareciera que hay un avance porque hay modificaciones al Código Penal y luego resulta que ya con este Código Penal, con sus reformas
súper valiosas ya aprobadas, nos enteramos de este tipo de situaciones donde una mujer sigue siendo tratada como si no hubiera habido ningún cambio, porque finalmente quienes aplican esa reforma no están enterados o simplemente no les interesa. Nos toca la vigilancia, el control desde la ciudadanía, el monitoreo, el estar al tanto, el dar seguimiento a los casos. Estoy pagando una cosa que lo hice, ¿no? Que sé que lo hice, pero que ya no se vuelve a repetir. Ya no, la verdad ya no. Lo que hice ya no. Y que haya un modelo de readaptación para mujeres. Pero la reincidencia de las mujeres es de 1%. Pues yo, la verdad, pues si ellas viven, pues mejor que se alejen de sus maridos, la verdad. Que los deje que se vayan, o ya que les hace, que les dé ahora sí que el camino, esos caminos, que agarren el que va para abajo o el que va para arriba, que escojan su camino ellos, ¿no? Pues sí. Tomar conciencia de la opresión, pues estoy hablando de una cosa que tiene que ver con la sobrevivencia fundamental del día al día de las mujeres. Entonces es un proceso muy doloroso y de ruptura, porque de pronto te encuentras con que la gente que más amas es la gente que también te oprime. El empoderamiento de las mujeres es el proceso de concientización de la opresión en la que vives, de la discriminación, de la exclusión, pero no quedarte ahí, claro, de construcción de las fortalezas personales y colectivas y de género para transitar a la construcción de las libertades y por lo tanto de la ciudadanía. Entonces cuando yo veo a mujeres que se culpan a sí mismas por distintas circunstancias, y sí he trabajado en reclusorios, más bien dando contención y terapia, lo que hay que hacer es el fortalecimiento de la ciudadanía de las mujeres, el fortalecimiento de la humanidad de las mujeres. Las mujeres somos seres humanos, el fortalecimiento de la dignidad de las mujeres, y a partir de ahí entonces se va construyendo el empoderamiento, no ver víctimas, ver ciudadanas con derechos. Señor juez, yo soy Jova Malpica Miranda y aquí estoy para que me conozca y quiero a mi libertad. ¿Por qué? Yo no debo de estar aquí, la verdad. ¿Por qué no tienes que estar aquí, Jova? Pues yo lo que hice fue por defender a mis hijos y defender a mí también. Si no, quizá no estuviera yo, la verdad. Sí, las mujeres cometen delitos, pero lo que tratamos de ver es precisamente las razones diferentes a las de los varones por las que los cometen. Pues exhorto a los jueces, a las juezas, magistradas, magistrados, que juzguemos desde una visión de género, que juzguemos desde esta perspectiva, que juzguemos y analicemos en las condiciones en las que se comete un delito. Nosotras no queremos compasión, queremos reconocimiento de nuestros derechos, de nuestra dignidad y desde luego el que el Estado nos garantice el acceso a la justicia, pero con esta perspectiva. Pero por otro lado también, que no olviden que
cada una de su firma es una sentencia para alguien. Y en este caso es para mujeres que son el sostén de una familia, que la mayoría de las veces son solas y que al menos en los casos que hemos llegado a conocer no fueron justos. Ni siquiera las conocieron, ni siquiera saben de dónde vienen, ni siquiera saben quién dependía de ella. Simplemente alguien, un ayudante, hizo todo y a usted les tocó firmarlo. Les tendría que decir que deben tener esperanza, digo. Se está trabajando en este proceso, no solo en Veracruz, ya hay otros institutos y estados que están trabajando en lo mismo, como el caso del Distrito Federal, y que está permeando en la justicia federal esta percepción o esta visión de género, y que en ese sentido ellas deben tener esperanza de que sus casos van a ser tratados bajo estos principios de respeto a su dignidad y a los derechos humanos. Que vamos a seguir trabajando para que haya un diseño de readaptación para ellas, donde no les aplique lo que debe ser la moral, esa no es la función, sino les den herramientas para cuando salgan puedan hacer frente a la vida. Estamos incidiendo en las y los juzgadores para que dicten sus sentencias con perspectiva de género, con enfoque de los derechos humanos, y se tienen avances. Tenemos ya sentencias con perspectiva de género, nos hace falta mucho, sí, pero seguimos trabajando. El orden judicial tiene que estar incorporando todos estos planteamientos, esta guía metodológica que va a conformarse con este sistema de indicadores que permiten precisamente visibilizar la violencia de género presente, ¿no?, en estas mujeres privadas de su libertad. Que podemos conocer sus historias. Y que trataremos de ayudarles, porque es difícil romper todo un sistema. Recuerdo unas entrevistas a mujeres encarceladas donde hablaban de sus relaciones de pareja. La experiencia más personal y más íntima tiene que ver con lo aprendido en una sociedad machista, y eso nos puede dar una pista para entender por qué hicimos cosas que pusieron en riesgo nuestra libertad. El reto es reaprender muchas cosas, reaprender las leyes, reaprender la vida, reaprender el amor. Yo creo que en nuestro caso como mujeres, en lo personal, más allá del marco jurídico, más allá de el código penal, de la ley, del procedimiento, creo que también necesitamos reaprender a amar, amarnos y amar de una manera que no nos ponga en riesgo, amar de una manera que enriquezca nuestra vida y no que sea en función de los demás, porque de ese modo estamos en riesgo.
¿Qué le dirías tú? Pues yo de que no es cierto, de que me está acosando. ¿Sabes quién te ayudó a salir? ¿Quién me ayudó? A salir de la cárcel. ¿Quién te ayudó? Me ayudó, pues, no.